Bueno, Dios me ha invitado por medio de nuestro querido grupo de hombres de San José y a intercesión de la Virgen María y Jesús y nuestro santo patrono José, pues hablarles de un tema importantísimo en la cotidianidad y queremos que pues bueno, me encomiendo a su infinita gracia Espíritu Santo, que tus dones intercedan en mí para poder acercar un mensaje de amor, de sabiduría, de entendimiento y adentrarnos en los misterios y propiamente sacar el mayor provecho a nuestro llamado a ser en lo cotidiano y que nuestro trabajo sea una siembra que en esta vida o en la otra se logre cosecha. Vamos a hablar sobre la santificación con el trabajo, y me gusta hablar así, más que en el trabajo, es con el trabajo. Todo en la creación es un medio, una herramienta para poder hacer ese llamado, esa invitación que Dios nos la ha hecho, ¿sí? Y para esto es importantísimo precisar cierta terminología que vale, ¿no? Vale que ustedes y yo estemos en la misma sintonía. Y voy a partir por la definición de trabajo. Trabajo propiamente, si vamos a una parte un poquito más física y dentro de la madre de todas las ciencias, la filosofía, podemos describir que trabajo es la transferencia de energía de un objeto a otro objeto, ¿verdad? Y esta transferencia al fin y al cabo tiene un objetivo, un desplazamiento, ¿verdad? Puede ser una transformación, puede ser un cambio de sustancia que demanda un propósito como tal, una conclusión, ¿ok? Entonces nosotros con este entendimiento podemos decir que también al trabajar estamos realizando este movimiento, esta transferencia de energía que debe cumplir un propósito, debe estar destinado a algo. Hay una retroalimentación, ¿ok? Ahora, si hablamos nosotros en la cotidianidad, en nuestro llamado a ser como personas, puede ser también una remuneración, que bien es económica, bien puede ser a raíz de un trueque, un beneficio, en fin, las circunstancias de cada uno de nosotros pues va a demandar eso. Entendido aquello, puedo tomarlo como una inspiración del anterior domingo, el Evangelio del domingo, pues tuvimos una parábola, ¿verdad? Que voy a aperturarla. Esta es la parábola de los obreros de la viña. Ustedes recordarán, ¿verdad? Estamos hablando de Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Uno de los cielos es como un hombre, dueño de una propiedad, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en plaza parados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta, y de nona hizo lo mismo. Hacia la hora 11 volvió a salir, y todavía encontró a otros parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí todo el día ociosos?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Les dijo: «Id también de la tarde», le dijo el amo, «a la viña de su administrador. Llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Vinieron los de la hora 11 y percibieron 1 denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el dueño. A estos últimos, que han trabajado solo 1 hora, los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Él le respondió a uno de ellos:
amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pues bien, que complementando seguramente las reflexiones, las meditaciones que cada uno logramos sacar de esta parábola, pues puedo yo precisar 3 puntos importantes. Y si bien es cierto, acudimos siempre a la palabra de Dios que es perfecta, ¿no? Y ahí están todas las respuestas y ya va a depender de esa gracia, de esa intimidad que buscamos nosotros con Dios para poder adentrarnos a su entendimiento. Y bueno, pues el primer punto que podemos rescatar de esto es la generosidad de Dios en todo su reino. Sin distinción, es igualitaria, a todos nos da los recursos para que seamos nosotros administradores de ellos, de todos sus dones, siendo nosotros mismos dones de Dios. Entonces, el primer llamado que existe acá es a la definición de cómo yo puedo mejor administrar esos recursos. Entonces, si ustedes se fijan en la parábola como tal, el Señor en cualquier momento, al Señor haciendo del dueño de la viña, pues fue y se acercó a aquellos que estaban buscando trabajo, ¿verdad? Y en este acercamiento pues hubieron en distintas jornadas quienes pudo invitar primero y después, pero, y aquí rescato la segunda, siempre Dios cumple lo que ofrece. Si bien nos ha dado la oportunidad para estar, para hacer, para administrarlo, pues Él también a su vez nos contrata, pues propiamente, ¿no es cierto? A nosotros, pues bien, ahora que te he invitado a trabajar, indistintamente que haya sido contratado en la mañana, en el mediodía o en la tarde, pues voy a disponer de ti. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es estar dispuesto a recibir ese llamado, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿y por qué logro entender esto? Es porque principalmente el Señor, indistintamente la hora del día, pues lo importante es que fue al punto a donde estaban concentrados esta gente, y por haber estado ahí esperando, o sea, no estaban de ociosos en la casa, estaban ahí, estaban dispuestos a trabajar y fueron contratados. Entonces, ¿qué sucede? Al rato de ya pagar, ¿verdad?, la jornada, ¿qué le dice al administrador? Págales. Y el administrador, fíjense ustedes, lo que hace es pagar el denario, que era la moneda de ese entonces, pues cómo se transaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Le dice, págales en función del día. Y él entiende lo que dice el Señor, y no es que hace el proporcional, sino lo comprende porque hay una amistad, una relación cercana entre Dios y el administrador, y por tanto les paga a todos. Igual no está ahí diciendo te voy a pagar en función del porcentaje. No, hay esa amistad, y esa misma amistad es lo que, a pesar de un ambiente de, quizás podemos decir, envidia, porque claro, de un comparativo viene otro y dice, ¿por qué le pagas al resto, a ellos, igual que a mí? Entonces hay una comparación que no es del todo justa. Entendamos que también Dios, dentro de todo su presentación a nosotros, pues no lo vamos a comprender del todo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en este punto? Les está diciendo que puede esta persona recibir el mismo pago, la misma compensación, porque él tiene claridad de todo, ¿se entiende? Entonces, indistintamente que nosotros sintamos que estamos siendo bien remunerados o no, la compensación en el reino de los cielos es justa.
A pesar de que nosotros en la cotidianidad no sintamos una buena recompensa económica o en la transacción que se esté dando, pero para Dios Él va a velar en igualarlo todo. No podamos nosotros de aperturar esta conversación en un evangelio reciente, pues, de tal forma tengamos esa esperanza de, a pesar de cualquier adversidad, siempre va a estar Dios ahí para honrar lo justo. Y ahí es donde tomo una palabra. Cuando hablamos nosotros de santidad, estamos hablando de justicia, pero no una justicia entendida en un plano 100% humano. Es una justicia entendida en un plano divino, ¿ya? Entonces, para ello, evidentemente, debe haber una apertura, tanto de mente y corazón, en la fe, para comprender o al menos darse a seguir avanzando en ese entendimiento de los propósitos de Dios. Entonces, ahora, si vamos nosotros al Evangelio, a Génesis, ¿qué es lo que dice primeramente? ¿No es cierto? Uno de los principales mensajes claros, que somos hechos a imagen y semejanza, pero imagen y semejanza ¿de quién? Es de Dios, pues, ¿no? Y para ello, el Verbo encarnado, Jesucristo, ¿no es cierto?, que es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos ahí? Por una parte, sí, el 100% tenemos que darnos al plan de Dios, hacer las cosas por Él y para Él. Por eso, iniciamos nosotros dentro de toda nuestra práctica de vida, prácticamente, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es en mi nombre que hago las cosas. Yo hago todo, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque gracias a Él me debo, gracias a Él tengo la oportunidad de servir. Gracias a Él estoy aquí. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces, con esa parte podemos decir que tenemos ese 100% a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por otra parte, somos 100% humanos. En esta parte humana que estamos llamados a trabajar. ¿Ok? Y no solo me refiero en un plano remunerativo económicamente, quizás como expresa la parábola pasada, sino a trabajar es a vivir al cumplimiento del plan de Dios. Dependerá ya de ese acercamiento, de esa relación cercana que tengamos nosotros con Dios propiamente, a recibir su gracia. Y vamos a entender ese llamado, esa vocación, ¿ya? Entonces, ¿qué? Ustedes van a coincidir conmigo. Siempre, todos, venimos con dones para donarnos de entrada, ¿verdad? Estos dones nos van a permitir donarnos, siendo nosotros dones también, ¿verdad? Entonces, habrá quien tenga el don de la carpintería, fabricar cosas con las manos, temas artesanales, el hacer consejo, curar enfermos, reparar motores, cada quien en sus dones, evidentemente, que eso lo van avanzando y vamos a ver con otra parábola más adelante interesantísima, que son los talentos. Ya a medida que se va practicando el don, se va profundizando en el don y logramos perfilarlo, mejorarlo, que ya se va haciendo un talento propiamente. Y este talento ya se va convirtiendo en vocación. En vocación ya es un llamado propiamente, ¿no es cierto? ¿Llamado a qué? A servir. O sea, no te quedas tú con el don. Ese don lo tienes que compartir, lo tienes que vivir y viviéndolo ya se vuelve una ocupación. ¿Ok? Entonces estamos ocupados de eso. Y como Dios es perfecto, nuestro alimento vamos a conseguir ¿de dónde? Justamente de la práctica del don como tal. ¿Ok? Dar lo mejor de nosotros y para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces eso puede resumir esta primera parte que hemos desarrollado, ¿verdad? O sea, el trabajo está hecho para prosperar. O sea, no podemos nosotros mantenernos estancados. Persona o cualquier cosa viva que se estanca, se pudre. Y aún así, las cosas materiales, usted deje una llanta sin usar, ¿qué va a pasar con la llanta? Se empieza
a deteriorar sola, ¿no es cierto? El uso de la llanta, cuando ustedes dejan un carro parqueado y no le dan uso, ¿qué sucede? El carro se daña, los cables se dañan, se pelan, los cauchos y demás, ¿verdad? Deja un par de zapatos ahí botados, no, al tiempo ya no van a servir. Imagínense con la materia viva como tal. El agua que quede estancada se pudre. Entonces nosotros, que somos hijos de Dios, estamos invitados a mantenernos en movimiento, pero este movimiento tenemos que verlo con sentido. Sentido, y gracias a Dios tenemos nosotros una fe maravillosa que nos permite tener la mirada al cielo, los pies firmes en la tierra, pero el corazón en Cristo, buscando esa imagen y semejanza que cubre dos aspectos. El primero es la inteligencia. No vamos a trabajar a lo loco, sino con inteligencia, utilizando justamente todo nuestro ser humano. Y segundo, la voluntad como tal. Eso nos diferencia del resto de especies, ¿de acuerdo? Eso nos hace hijos de Dios, a imagen y semejanza de su Hijo. Para toda esta charla he separado 3 puntos principales que vale, pásale por favor, que vale precisar. Si bien es cierto, ustedes ven una presentación que me acompaña, esto es justamente ¿por qué? Porque o nos entra la información auditivamente, es decir, solo necesitan de mi voz, o a veces visual, con otro sentido, y a veces también con el movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso pido por favor su atención, porque aquí va a haber, yo estimo, mucha riqueza que vamos a poder aprovechar tanto ustedes como yo. Entonces, he separado 3 puntos principales para desarrollar esta ponencia. El primer punto, dentro de una perspectiva católica, está la Biblia. Como tal, entonces partimos con una parábola que es palabra de Dios. Segundo, el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y tercero, un libro de una persona que fue jesuita, de hecho estuvo dentro de la orden jesuita, y se separó de ello para ser un ejecutivo en JP Morgan. Y él escribió un libro que se llama Una vida heroica para cambiar el mundo, que se lo recomiendo. Es un libro de bolsillo que nos puede acompañar bastante bien en el día. Entonces, bien, vamos a hablar sobre la llamada a la santificación en la Biblia. Y para aquí voy a sacar 3, se los pueden apuntar, 3 versículos de la Biblia que lo podemos ir meditando, ¿no? El primero dice: cualquier cosa que hagan, háganla de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Cualquier cosa que hagan, háganla de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Con esto, queridos amigos, podemos ver que no solo estamos hablando que el trabajo propiamente está en un tema de una transacción económica o un beneficio directo inmediato, sino está hablando que trabajo propiamente es cualquier cosa, porque que nos mantenga con vida, con movimiento. Háganla para dar gloria a Dios y no para agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque evidentemente los hombres podemos equivocarnos, entonces por agradar a alguien podemos nosotros perder ese norte, porque puedes estar agradando a alguien que de hecho es imperfecto, pero si pones toda tu mirada, tu atención a Dios, pues estarías en dirección correcta, porque es a la perfección como tal. ¿Qué dice Tesalonicenses 3:10? El que no trabaje, que no coma. Clarito. O sea, para comer, para ganar este sustento, directamente la palabra de Dios que dice trabaje. ¿Ok? Trabaje. El que no trabaje, no coma. ¿Qué dice Proverbios 16:3? Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, ahorita, ¿qué significa? Nos invita a ser socios propiamente del plan de Dios.
no es mi voluntad, sino su voluntad. Entonces ahí es donde hay que parar un poco al mundo y decir, espérate, ¿cuál es mi llamado a hacer? Entonces ahí es donde nosotros buscamos esa gracia de Dios, ¿verdad? Que nos va diciendo en ese andar humilde y verdadero, nos va revelando nuestra misión, que ya se convierte en un propósito de vida. Entonces eso, cumplir eso, ya es hacer la obra del Señor para el reino de los cielos. Y tus proyectos se cumplirán. ¿Por qué? Porque busca, ¿cierto? Busca que tu proyecto sea acercarte a Dios, ser uno con Él en la plenitud, ¿verdad? Entonces, claro, vamos bien. Ahora, hay una parábola que siempre me invitó a mucha reflexión, es la palabra de los talentos. Si tomamos quienes tienen la Biblia, Mateo 25, del versículo 14 al 29. Como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. El que había recibido 5 talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido los 5 talentos, entregó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 5 talentos. Le respondió su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu Señor. Se presentó también el que había recibido los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 2 talentos. Le respondió su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu Señor. Cuando llegó por fin el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido? Por eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará. Bien, yo creo que esta parábola, siendo palabra de Dios, nos puede también adentrarnos un poco más al entendimiento de ese movimiento que estamos invitados, ¿no? O sea, si estamos en una parte conformista, tan solo de quedarnos con lo que hay y tratar de ahí quedarnos quietos, pues se nos quitará. Pero si Dios nos invita a producir, ¿verdad? Con esos talentos que tenemos, el talento, al fin y al cabo, vieron lo que hablé hace un rato, ¿no es cierto? Ya es la praxis, la práctica del don, pues se nos va a dar. Pero aún quien teniendo no decide aprovecharlo, no decide cultivarlo, se le quitará, así sea lo que tiene, lo poco que tiene se le quitará. No está siendo
un aliado dentro del plan de Dios. Está siendo un ente, está perdiendo esa imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, si podemos empezar a asociar estos talentos como moneda que se presenta en la parábola, figurativamente, pues lo mismo está con este llamado a hacer cuando nos donamos. Cada día que nosotros despertamos sin ese propósito de servir, no estoy diciendo 100% lucrativamente, servir, ya estamos siendo estos aliados dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la inteligencia y la voluntad a imagen y semejanza de su Hijo. Bien, ahora, la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿qué dice catecismo para poder también tener esta visión dentro de lo que dice nuestra fe? En el numeral 2427, el trabajo es un deber, un medio de vida, pero también es un derecho a través del cual el hombre puede colaborar con Dios en la obra de la creación y en la construcción del reino de Dios. Aquí nos habla de deber y nos habla también de derecho. Es un deber, dice, un medio de vida. Si no trabajas, te mueres en poca. Y el derecho también de ser copartícipes de la creación. Somos co-creadores. Nosotros no creamos propiamente. Nosotros lo que hacemos es co-creamos con Dios, para su reino. ¿Ok? Ahora, a su vez, tenemos nosotros, ustedes saben, encíclicas, y existe también el Concilio de Vaticano II. Con esta reunión de obispos, ¿verdad? Se logró puntualizar la importancia del trabajo en la vida de las personas y su papel en la santificación y el desarrollo humano. Para ello hemos seleccionado 5 puntos clave para el entendimiento que resumen este concilio. El primero, la dignidad del trabajo. Todo trabajo a nosotros nos dignifica. Todo ser humano en la creación, indistintamente su geografía, su religión, su pensamiento, su doctrina, su raza, somos iguales en dignidad. Y el trabajo lo que nos hace nos dignifica. Y es por eso, ustedes recordarán, que existe el don Juan, el don Pedro, doña Marta. ¿Ok? Te da esa dignidad, te resalta, te dice quién eres. Yo soy Mohamed Boraey, ¿verdad? Empiezo por mi nombre. Puedo decir, tengo 39 años, pero inmediatamente, ¿qué tengo que decir? Es, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Te fijas? Si yo le sigo diciendo y mido 1,85 m, soy delgado y bueno, o sea, llegará un punto que va a decir, bueno, y dime quién eres. Hasta que no decimos a qué nos dedicamos, cómo nos ganamos ese sustento, ese alimento, cómo vivimos el don, pues no soy don Mohamed. ¿Ok? Entonces, claro, nos dignifica el trabajo. ¿Qué otra cosa dice? La participación de la obra de Dios. Eso pudo consolidar el Concilio de Vaticano II, ¿verdad? Es la participación en la obra de Dios, o sea, co-creadores, ¿verdad? Con trabajo, obviamente. Imagínate una persona que solo se pasa postrado en la televisión, en la cama viendo televisión. ¿Ah? Entonces no está creando nada, pues no es partícipe de nada. ¿Ok? Entonces cada que nosotros vemos que es lindo el momento de ocio, pero si vives de ocio, ¿qué pasa? Te pudres. Entonces la invitación es a identificar, no digo que no, el ocio, bonito de echarse un ratito a jugar y tanta cosa, ¿no? Pero ya jugar ya demanda trabajo. Te pegas un partido de fútbol, ya es trabajo también, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo complementamos esa vida?
ética laboral, ya se hablaba de la ética laboral, propiamente ese sentido de justicia, de moral, de trabajar con honestidad, con honorabilidad, ¿verdad? La ética laboral ya se hablaba ya se habló en este concilio como tal. O sea, el fin no justifica los medios, como quizás, bueno, claro, lo dijo Maquiavelo en algún momento, ¿no? Sino con rectitud, con dignidad, ¿verdad? El 4 punto, el respeto por los derechos laborales. O sea, aquí no es que podemos hacer lo que nos da la gana y la explotación y la esclavitud. Fíjense que venimos de esas raíces todos, ¿no es cierto? La humanidad, ¿verdad? ¿Qué pasó pues con el pueblo de Moisés? ¿Cierto? Entonces no es que, espérate, sino debe ser el trabajador, debe tener derechos como también el empleado, pues el empleador, perdón. Y testigos en el mundo, siendo que, claro, aplicando el trabajo, somos testigos de las buenaventuranzas de Dios. Testigos, somos ejemplo de eso, somos copartícipes de eso, y eso nos permite a nosotros ser testigos de la creación y ser ejemplo ante el mundo. El trabajo debe ser visto como una vocación y un medio para la santificación, enfatizando la dignidad del trabajo y la responsabilidad de los católicos de vivir nuestra fe en el mundo laboral, promoviendo valores cristianos y contribuyendo al bienestar de la sociedad. Es decir, no solo pensando en el bienestar del individuo, sino el bienestar del individuo con su comunidad en una sociedad. ¿Ok? Entonces cierra perfectamente todo el Concilio de Vaticano II, pues cuando ya en estos mediados del siglo XX ya se necesitaba un veredicto, un material que pueda aterrizar correctamente la práctica laboral como tal, en un entorno donde cada vez más se demanda la competencia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo digo, ¿no? Antes que pensar en la competencia, propiamente hay que trabajar en ser competente, es decir, alimentarte correctamente de técnicas, de profesionalizarte en tus dones. Si voy a ser vendedor, pues debo ser un buen vendedor con conocimiento del producto que estoy vendiendo, ¿verdad? De las necesidades del mercado, de los atributos diferenciadores de mi empresa para poder asesorar a los clientes, ¿verdad? Y evidentemente, como decía, lo material que vimos arriba. ¿Y Dios qué? Dios apoyará al crecimiento de tus proyectos. ¿Cuál es el proyecto cuando estoy haciendo una venta? Puedo vender, pero para ello, ¿qué pasa? Debe haber asesorado, debe haber trabajado propiamente con conocimiento, con entendimiento, con sabiduría. Ahora bien, separé unas ideas puntuales de este libro que se los recomiendo. Chris Longley, Una vida heroica para cambiar el mundo. Habla bastante sobre el liderazgo como tal, ¿no es cierto? La invitación a desarrollar este liderazgo en lo cotidiano y en lo laboral. Dice, una cita, la verdadera grandeza en el trabajo no se mide por el poder que tienes sobre los demás, sino por el servicio que ofreces a los demás. ¿Ok? Entonces, no es el poder que tienes sobre los demás, sino el servicio que ofreces a los demás. Miren qué lindo, ¿no? Eso es la invitación a donarnos, ¿verdad? Ahora, este autor nos enseña que el liderazgo y el trabajo pueden ser una forma de servicio que contribuye a nuestra santificación. O sea, que al fin y al cabo hablamos de santificación. ¿Qué es santificarnos? ¿Verdad? Santificarnos podemos decir que es vivir justos, con el sentido de justicia del plan de Dios, para ser parte
de Él en la plenitud eterna. ¿Ok? Esa salvación propiamente, salvación eterna. Entonces eso, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Vamos a ver. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ahorita es practicar la humildad. Con ello ya estoy encaminándome a este camino de santificación. Segundo, vivir la caridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice eso? Mateo 22:39. Tercero, cultivar la gratitud. En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5:18. Cultivar la gratitud y ser gratos, agradecidos con Dios, agradecidos con el prójimo, justamente por este compartir, por la oportunidad de mantenernos con vida, porque claro, cada día que tenemos es una oportunidad para santificarnos, para eso seguimos aquí, ¿verdad? Para hacer ese plan de Dios. ¿Han escuchado ustedes? Bueno, Dios no me ha llevado después de este accidente, ¿fue por qué? Seguramente hay un plan que tiene para mí. Entonces, claro, es la oportunidad porque tienes que todavía cumplir esa tarea para la cual te trajo al mundo. ¿Ok? Ahora, cuarto, mantener la perseverancia. Dice Hebreos 12:1. Corran con perseverancia la carrera que tienen por delante. Corran con perseverancia la carrera que tienen por delante. O sea, al fin y al cabo es una invitación a cumplir ese propósito, ¿verdad? Pero corran, ¿qué dice? O sea, en presente, ¿no? Mantente ahí en el camino. Mantente en el camino. Siempre la mirada clara, ¿no? ¿A dónde tiene que estar nuestra mirada? A Dios, y de ahí mantente en ese camino. No te dice gateando, te dice corre, o sea, métele energía, trabaja duro, te dice, trabaja duro. ¿Ok? Ahora bien, he tomado unas referencias de santos también como para ver qué nos dicen los santos, ¿no es cierto? Nosotros ventajosamente en nuestra fe tenemos distintas herramientas como para adentrarnos en el entendimiento del plan de Dios. Por una parte hemos visto qué dice la iglesia, por otra parte hemos visto el catecismo y por otra parte también un escritor empresario propiamente. Y aquí he separado 4 santos. Ustedes saben, San José María Escrivá de Balaguer, pues él ha profundizado, dedicó toda su vida prácticamente a la santificación en el trabajo, ¿verdad? A que también el mundo laico puede conseguir esa santidad, o sea, y aspirar a esa santidad. No solo los ministerios propiamente administradores de los sacramentos o las personas religiosas, sino también nosotros, los laicos, ¿verdad? Entonces, a santificarnos en lo pequeño, a hacer las cosas bien, propiamente. Si vinimos a una charla, a una conferencia, vinimos a un encuentro, ¿verdad? A estar presentes. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? A poner todos nuestros sentidos, toda nuestra atención a lo que vinimos. Si nosotros nos distraemos, venimos con preocupaciones o estamos distraídos con otras cosas, pues seguramente, oye, nos estamos alejando pues del plan, porque en los detalles pequeños nos estamos perdiendo. Imagínate los grandes. ¿Me siguen, verdad? Entonces, justamente, a veces pensamos, no, es que el plan y esta cosa grandota es en lo esencial. Estás viviendo con intensidad, con compromiso, lo esencial cuando te estás cepillando los dientes. Amigos, es trabajo, cumple un propósito, ¿verdad? Mantener la vida. El trabajo mantiene la vida. Te cepillas los dientes, ¿por qué? Por vivir, pues no por más bacán ni nada. Es para estar vivo, porque es saludable. Salud es vida. Entonces, ¿te cepillas los dientes de verdad? ¿Le dedicas el tiempo a eso o solo simplemente para que huela bien o para decir ya me cepillé los dientes? En lo pequeño, ¿estás haciendo las cosas a conciencia?
estás donde estás, eres lo que debes ser. Esa es la invitación. A veces pensamos que solo estamos hablando y filosofando, ¿verdad? Y no es solo eso. Claro, parte de un entendimiento filosófico para definir la cosa por lo que es. Pero y ahora tu llamado a ser en lo cotidiano, ¿cómo va? ¿Qué dice Santa Teresita? Su humilde trabajo en el convento como carmelita es un ejemplo de cómo incluso las tareas más simples pueden ser una forma de servir a Dios, lo que estamos hablando. ¿Qué dice San Juan Pablo II? El trabajo es un medio fundamental para la realización del ser humano y para su desarrollo como persona, conjuntamente con Santa Teresita, que tuvieron una linda amistad. Su labor, Santa Teresita, su labor incansable en favor de los pobres de Calcuta y su dedicación a la caridad son un modelo de éxito espiritual en el trabajo. Ella dedicó su vida a servir, ¿no es cierto?, en poblaciones realmente miserables, donde a los bebés se les comían las ratas. Y ella decidió ahí, justo en el ojo del huracán, donde la desolación es el pan de cada día, donde los latidos de corazón van mermándose, porque no hay recursos de mundo. Ella estuvo ahí, dando el aliento. Y a veces pensamos que trabajar, a veces pensamos que solo tiene que ver con una relación económica que se puede transar con materia. Pero también recuerden la invitación al trabajo espiritual. Cuando a un hermano le dedicamos el tiempo, el consejo, para que él pueda ser y salir adelante, ¿verdad? Eso es trabajo también. Y hay veces que debemos callar para escuchar lo que me tiene que decir y quizás orar solo por él. Y orando ya estamos trabajando, claro que sí. Bien, quería contarles la historia también de Enrique So, es de origen nacido en París. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? 41 años. Y él, de padres argentinos, vivió en Argentina y hoy en día está en un proceso de canonización. ¿Se fijan? Y él fue un empresario católico que está en ese camino de santidad, vivió su vida en un camino de santidad. Y hoy en día, y en su momento también, fue y es referente de empresarios justos. O sea, de hecho me inspira a mí bastante ver cómo una persona en iguales condiciones que nosotros, pues siempre buscó dar esa milla extra haciendo el plan de Dios. O sea, en lo cotidiano, en su trabajo, también que esté, claro, la fe propiamente y no separarla. Yo creo que eso es algo muy rescatable dentro de todo, porque a veces vemos los santos religiosos, claro, muy, si quieres tú, como alejados del mundo, ¿verdad? Pero aquí les hemos puesto de referencia una persona como tú, como yo, en lo cotidiano, que tenía que trabajar para vivir. Y siendo empresario, ¿qué hizo? Hizo una asociación, ¿verdad?, de empresarios católicos, justamente como para que también la palabra de Dios vaya llegando a más personas por medio de ¿qué? Del trabajo, de cómo él era ejemplo también. Entonces, importante, les invito a que lean un poco más de él para que dentro de todo vayamos alimentándonos de testimonios cercanos, una persona cercana, podemos decir prácticamente de la posmodernidad, ¿verdad? Al igual que nosotros, que evidentemente ya había la constitución de empresa, ya había leyes, ya había normas, y él buscaba justamente siempre eso, ¿no? Hacer que su trabajo sea correcto, tenga ética, en línea justamente con las definiciones del Concilio Vaticano II. Ahora, dice,
Superando obstáculos para la santificación en el trabajo. Los obstáculos pueden incluir la presión por el éxito material y la falta de ética en el entorno laboral. Superar estos desafíos requiere mantener nuestros valores católicos en todas las circunstancias. Importante. O sea, no podemos separar los mundos. Es un solo mundo. ¿Verdad? Entonces, y la santificación está justamente en la vivencia de esto, de la misma persona, con justicia, con valores, con ética. Entonces, si estoy haciendo una transacción vendiendo el carro, ¿qué voy a tratar? De que la persona que está comprando el carro esté comprando lo que le estoy vendiendo. No por sacar ventaja o por tratar de liberarme del carro por la plata, tenga que engañarle. Y lastimosamente, mis amigos, estamos en una sociedad donde esto pasa todo el tiempo. Entonces, de hecho, le entucamos el carro. Contratamos a personas y les engañamos para lo que les estamos contratando. No digo que sea la norma, pero sí son prácticas habituales. La figura del vendedor como tal, para mí me encanta la figura del vendedor, pero qué mejor ocupación como para poder acercarte a una persona que tiene una necesidad del producto o servicio que sea y se lo haga correctamente, diciéndole la verdad. Bien, en conclusión, un camino de significado y propósito es lo que invitamos nosotros, ¿no es cierto? A que recorramos un camino de significado. Buscar la santificación en el trabajo nos brinda significado y propósito, alineado nuestras acciones con los principios católicos y la voluntad de Dios. El trabajo, cuando se realiza con amor, ética y solidaridad, es una forma poderosa de acercarnos a Dios y continuar y contribuir al bienestar de la sociedad. Recordemos eso, ¿no? No solo estamos aquí para resolver nuestros problemas. Eso es la primera invitación, claro. Pero también estamos para contribuir al desarrollo del plan de Dios. Eso nos invita a vivir correctamente en sociedad, en comunidad, no aislados de los problemas del mundo, sino siendo parte de la solución de los problemas del mundo, porque esa es la invitación. Al fin y al cabo, no existen casualidades, no estamos aquí por accidente, estamos aquí por gracia, por amor. ¿Para qué? Para, dejándonos amar de Dios, poder compartir ese amor con los demás. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestros dones, donándonos, sirviendo. Al fin y al cabo, esa es la vocación. El amor es una vocación. Bien, para finalizar, el Papa Francisco saqué yo creo que cierra bastante bien todo lo que hemos hablado. Es una forma de amor hecho visible. Miren ustedes qué lindo. ¿Ok? Eso es, pues, mis amigos, les agradezco este espacio, esta oportunidad. Agradezco también a todas las fuentes que acudí. ¿Cómo llegó a tener esa postulación a canonización? Porque es algo muy llamativo para una persona que es empresaria. Está en el ejemplo de vida. Eso sobre todo, ¿no es cierto? A veces no esperamos llegar a ser el gerente general, el empresario del año y mucho de mundo, mucho de la fotito, mucho del reconocimiento de la revista, mucho del reconocimiento del gremio, sino el reconocimiento de tus empleados. Yo creo que el que tenemos la oportunidad de trabajar en empresa o con equipo, debemos tomar eso, ¿no? De tratar de ser ese ejemplo a imitar,
porque tenemos esa oportunidad de acercarnos a ser esa imagen y semejanza de Dios. Entonces quizás, y como cualquier, no solo empresa estoy hablando, también estoy hablando de la iglesia doméstica, el poder ser ejemplo, referente para otra comunidad que nos acompaña, ¿no es cierto?, en esa cercanía al reino de Dios, ¿no es cierto?, en esa invitación también a la santificación, en esa corrección diaria de nuestra práctica de vida, porque al ser nosotros seres humanos, ¿verdad?, estamos en un camino hacia la perfección y solo se logra eso, ¿cómo? Pues mejoramiento diario, ¿verdad?, y reconociéndonos imperfectos. Por eso es la principal tema, la humildad. Él era muy reconocido por su humildad y su don de servir dentro de lo justo y el plan de misericordia, o sea, siempre la solidaridad con sus empleados y sus compañeros. Bien, yo más bien quisiera aportar desde mi punto de vista sobre los 3 grupos que fueron contratados para trabajar en la viña del Señor. Yo pienso que el primer grupo que fue contratado hicieron un trabajo prácticamente todo el día y quizás ellos hicieron un trabajo de una visión en función de esas 8 horas. Los que fueron contratados al mediodía, yo pienso que ellos el trabajo lo hicieron mejor que los que llegaron primero. Finalmente los que llegaron quizás a la última hora a trabajar, este grupo lo hizo mucho mejor sabiendo que fueron contratados a última hora y dieron todo lo que ellos pudieron. Y quizás mi visión es que el premio a ese grupo último fue de dar a todo lo que prometieron a todos, pero en función de que ellos sí trabajaron muy eficientemente. Corríjame de pronto si estoy mal, porque ese es mi punto de vista. Bastante de esa apertura de corazón y mente que tenemos para acercarnos a entender el misterio de la palabra propiamente. Entonces va a depender mucho de ese proceso reflexivo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese proceso formativo y también el don de su gracia. Y por eso es importante estar al día con sus sacramentos, ¿no? O sea, si pecamos, que es normal. No somos perfectos, no somos santos, pero al hacerlo, pues buscar esa enmienda, ese propósito inmediato de corregirnos para mantener esa reconciliación con Dios. Y evidentemente, pues, y eso nos pasa a todos, a medida que buscamos eso, pues Dios nos va revelando mensajes y lo que tú dices es otra lectura que perfectamente se puede tomar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que tenemos 3 obreros y al fin y al cabo el objetivo era cumplir el trabajo, la encomienda, y los que tuvieron solo 1 hora de trabajo se esforzaron tanto que el trabajo de 8 horas lo hicieron en 1 hora, perfectamente puede ser entendido. Pero si hablamos estrictamente, ya más allá de lo que nos da la imaginación, ¿verdad? Propiamente la parábola como tal, sí nos dice palabras claves, ¿verdad? O sea, nos está diciendo también que Dios está siempre. Y no llega tarde, llega en el momento justo. No llega tarde, llega en el momento justo. Por eso te compensa, o sea, igualito que todos. El tema es seguir en su camino. Si los últimos, ¿verdad? Cogían y ya se aburrían y decían, ya, chaolín, ya, no, nada, y soltaban la toalla, se iban a la casa y ya cuando iba, ya no había. Y se perdían eso. Entonces la invitación yo veo un poco, con certeza, ¿no? Que es eso, justo seguir, perseverar, seguir. O sea, mi trabajo es levantarme cada mañana, ir a buscar trabajo si no tengo. Y esto es una invitación a todas esas personas que por A o B circunstancia no cuentan con un empleo, pues la invitación es a seguir tocando puertas.
Sigamos tocando puertas, que Dios va a abrir la puerta que es para ti. Lo único que tienes que hacer es ser inteligente, seguirte formando, ¿verdad? Y tener la voluntad para seguir tocando puertas. La voluntad. Y una vez que se te abre una puerta, tu voluntad con la inteligencia, la voluntad de hacer un buen trabajo para seguirte ganando la misericordia de Dios. ¿Verdad? Entonces es así como, y qué importante su gracia, mantenernos en gracia pues. Porque si no estás en su gracia, ojo que ahí te quita paz. Así de sencillo funciona. Si a veces nos complicamos tanto, ¿no? Nos complicamos tanto, ¿no? O sea, si tú te fuiste de alcoholes y te desmadraste en gula, faltaste el respeto a la gente, te faltaste el respeto a ti mismo y sigues tocando puertas para que te den el empleo y no te dan, tú mismo te estás, es que no me lo merezco, es que no sé qué, o empiezas a renegar, es que Dios no me quiere, es que no sé qué. Hermano lindo, es que no estás, es que lo que pasa es que no estás buscando la gracia de Dios, pues. Pero si te mantienes en su gracia y buscas reconciliarte todo el tiempo con el ser fraterno a Dios, hijo de Dios, y no te sale el empleo, es porque, y estás tocando las puertas, ¿qué significa? Que Dios tiene un plan mejor para ti. Ahí no es. ¿Me explico o no? ¿Se entiende o no? Pero si no, estás haciendo lo que te da la gana, tu ley, tu voluntad, y no la de Dios, y no se te abren las puertas, vas a renegar. No estás viviendo en paz. Porque crees no merecedor de sus bienes, de sus recursos. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos, amigos? Me quedé pensando en el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y yo, un poquito profundizando, yo creo que nos cuesta ser buenos empleados, empleadores o compañeros de trabajo, porque realmente nosotros no nos amamos, ¿sí? Creo que confundimos en dos perspectivas el amor, en el egoísmo propio, ¿sí? En el sobrevalorarme a mí mismo, y eso se transforma en sí en estos tres ejes laborales, ¿no? Que les mencioné. Y el segundo es en el que, como a veces no valoramos nuestros talentos y dones que Dios nos dio, no damos el 100%. Y asimismo no lo transmitimos a nuestros equipos como líderes o como compañeros, porque a la larga es una sinergia laboral. Y finalmente, yo creo que también el último que dijiste, que estuve pensando, yo creo que parte de la bendición de Dios de trabajar también es que fruto de ese trabajo nosotros lo demos a la iglesia, a sus siervos o en misiones, ¿no? Porque a la larga hay algo lucrativo, un dinero que es para nosotros, pero yo creo que la bendición de Dios en más trabajo o en mejor desarrollo laboral es por cuando nosotros compartimos ese fruto con Él, para la obra de Él, sea cual sea, en cualquier misión. Entonces, yo creo que cuando analizamos toda esa perspectiva, creo que la parte laboral de alguna otra forma puedes tener un poco más de significado, de impacto positivo para nuestro alrededor, nuestros prójimos y para nosotros mismos, porque esa satisfacción, cuando nos llega el salario, sea poco, sea mucho, eso no tiene ningún precio. Gracias. Es el mandamiento y nuestra fe se basa en eso, en el amor propiamente, pero yo quiero invitarlos a que reflexionemos y pidámosle a Dios que nos instrumente y guíe nuestro camino para poder aprender a amar. A veces hablamos, ¿no es cierto? Y amo y tanta cosa, pero realmente yo creo que estamos aquí por amor de Él. Y solo acercándonos a Él, vamos amando. Porque Dios es amor. Entonces Dios es amor, ¿verdad? Entonces, al acercarnos a Él, nosotros podemos amar. ¿Y cómo tan solo Dios nos pide? En eso está el Padre nuestro, ¿no es cierto? Venga a nosotros tu reino. O sea, le estoy reconociendo a Él en su omnipotencia. Venga a nosotros tu reino, Espíritu Santo habita en mí. Yo soy templo de Dios. Al ser templo de Dios,
Él es el que va a hacer lo que debe hacer y el amor es perfecto. ¿Ok? Entonces, ahí yo simplemente soy un instrumento para que sea el amor de Dios propiamente lo que abrace el mundo. En la desolación, en la miseria, y podamos ser misericordiosos, porque si no, de otra forma, seguimos hablando con nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas son tan limitadas que quiero hacer una acción y demás, pero tengo un uñero, o tengo dolor de cabeza, o tengo esta complicación, esta deuda, y no es con mis fuerzas, es con mi voluntad, pero es la fuerza y el poder de Dios lo que nos permite a nosotros hacer lo que debemos hacer. Y haciéndolo estamos amando, porque estamos dejando que sea su plan, su voluntad la que logre todo, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por hacer esta mención. Y tema, ¿no? Miren en Santa Misa, ¿no es cierto? En la consagración, ¿qué dicen? Estos dones, fruto de la vida y del trabajo del hombre, hemos separado para ti. Y eso se consagra. Miren la humildad de Dios, ¿no es cierto? Y eso mismo ya deja de ser pan y vino y pasa a ser, entra un proceso de transustanciación. ¿Eso qué quiere decir? Ya cambia completamente la sustancia y ya pasa a ser el Cordero de Dios. ¿Ok? Mi primera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo diariamente para santificar mi trabajo? Para no sé, dignificar mi trabajo. Esa es la primera. Y la segunda, como cabeza de una compañía, ¿cómo puedes gestionar lo mismo, no santificar el trabajo, pero respetando la diversidad y comprendiendo que dentro de una compañía puedes tener personas que piensan diferente? Siendo puntual. Siendo puntual. No, y si te pones a ver fuera de todo, ¿no? Fuera de todo, y sí verás, o sea, la puntualidad es algo realmente importante. Bien, profundicen en esto, ¿no? Y miren que como sociedad estamos complicados con la puntualidad. Y ahorita lo tomo como inspiración también tu intervención para poder compartir algo. Ser impuntual es un acto de egoísmo, al fin y al cabo, ¿verdad? No pensaste en tu comunidad. Por distintas circunstancias, te adentraste en el netamente entendimiento de tus circunstancias y no del entorno inmediato, donde sí colaboran más personas, ¿verdad? Y culturalmente te pones a pensar, tenemos problemas de puntualidad y la justificamos. Pero esa invitación al sacrificio, ¿verdad?, del tiempo propiamente y decir, oye, no, o sea, llegué a un acuerdo, nos va a permitir a nosotros como sociedad evolucionar. En el cumplimiento de un contrato es puntualidad. En el cumplimiento de una hora es puntualidad. Entonces te pones a ver, porque sí, el tiempo es una invención del hombre y tal, pero es una variable existente. O sea, al fin y al cabo, sí, pues te fijo una hora, o sea, y debo cumplir eso. Entonces, ese es un camino a la excelencia en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. Entonces, si tomo tu pregunta, ¿cómo logro hacer? No te mandes mucho, oye, es que no debo estudiar una maestría, un doctorado y leerme toda la Biblia y participar. Hermano, qué bueno que lo puedas hacer, pero no te pierdas en las cosas básicas. No te pierdas en las cosas básicas, o sea, levantarte y tender tu cama. Es que tengo un empleado que la haga. No, hazla tú, hermano. O sea, cepíllate los dientes bien. O sea, me levanto, comí y todo, agradecí la comida, bendije la comida, agradecí a Dios Padre por la oportunidad de este plato de comida para mí, para mi familia, pero yo levanto el plato, hermano. No es que lo hace la empleada, pero levántalo tú, porque en esos detalles está. De eso estamos hablando.
Ya, obviamente no te digo, no, es que tengo la empleada y yo mismo voy a lavar la ropa. O sea, no, hermano, dale la oportunidad a ella para que haga eso, pero no descuides tu llamado a hacer, porque tu llamado a hacer posiblemente no es lavar la ropa. Ahí sí no, o sea, discernimiento. Tienes que tú a lo mejor prepararte para hacer una presentación, para poder dar feedback, para lo que sea tu llamado a hacer. Pero déjale a ella que haga también lo suyo. Dale las directrices en lo pequeño. ¿Sí? En poder retroalimentar, comunicarme. Eso es santificarte con el trabajo. Utilizar tus sentidos para poder escuchar a tu familiar, a tu amigo, a tu empleado. ¿Cuál es lo que necesita? Escucharte a ti mismo, parar al mundo y escucharte a ti mismo. Hey, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, ¿a qué se debe? Eso es santificarte, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque busca ¿qué? Ser mejor persona. Esa es la invitación. Sé mejor persona en cositas pequeñas. ¿Ok? No, sí, y para finalizar esta parte, alineado a tu segunda pregunta, todos somos líderes de opinión. Todos. Todos estamos llamados a ser líderes. ¿Verdad o no? Sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en tu grupo de amigos, líderes. Porque ¿a quién principalmente y primeramente lideramos? ¿A quién? A nosotros mismos. La voluntad. Esa es la voluntad. De ser líder, ¿no es cierto? Empujar a la evolución, al crecimiento de nuestra sociedad, como de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener mucha atención sobre mis opiniones. Si vienen de comentarios, vienen solo de la red social, de un post que vi ahí, un videíto, lo que sea, ya saco yo una opinión, pues no tiene peso en realidad. Es muy superfluo, muy así aire. Pero si ya me adentro al entendimiento de la noticia o el discernimiento sobre un suceso y puedo concluir algo veraz, imagínate, ya tienes de verdad una opinión valedera y puede ser ejemplo para tu sociedad, porque lo que tú dices se puede transmitir a otros. Y eso es lo que está pasando hoy en día con todas las ideologías y las tonteras que se van creando. Como nosotros queremos ser aceptados, porque somos personas que vinimos para vivir en comunidad, ¿verdad? Queremos ser aceptados, entonces queremos ser reconocidos, queremos vivir en comunidad. ¿Qué busco? Atención. Y para vivir en atención o me hago rockero, o me hago mariposa, o me hago gato, o yo no sé qué cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le digo al mundo, hey, aquí estoy y soy gato. Entonces, claro, causa sorpresa y ya el mundo medio me para bola y por ahí hay otro gatito también que dice, bueno, miau, miau. Y se va generando, entonces, claro, pero ¿cuál es el problema? Que no invitaron a Dios a su reino, hermano. Sí, sencillo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No le invitaron a Dios, o sea, hágase mi voluntad, no su voluntad. Entonces quiero ser gato. Entonces, ¿qué pasa? No hay amor. El amor está, pero aquí no hay amor. Por eso busco ese reconocimiento exterior, porque internamente, al no dejar que more en mí el Espíritu Santo, no conozco el amor. Y cualquier cosa me va a mí a entretener. Y no sabes que más bien tú eres un producto, ya no eres hijo de Dios, un producto que entretiene, nada más, un bufón. Correspondiente al tema de la puntualidad. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un alto directivo de una multinacional y dentro del feedback que estábamos haciendo, que fue mutuo porque soy coach, una de las enseñanzas que me dio fue el tema de la puntualidad. Él estudió en el Colegio San José y en algún momento un sacerdote le dio una lección que hoy en día también pues, es bueno compartirla. Dice que ser puntual no es llegar a la hora indicada, ser puntual es llegar 15 minutos antes. Eso es ser puntual.
Eso es lo que les quería comentar. Es una comunicación, ¿no es cierto?, entre el emisor y el receptor. Entonces, por ejemplo, para mi novia, que yo sea puntual, tenemos que acordarlo, ¿no? Precisamente, puntual es cumplir la hora acordada. ¿Ya? Precisamente, puntual es cumplir la hora acordada. Que puedes prever tiempos y demás para llegar 5 o 10 minutos antes, pues qué mejor, ¿no es cierto?, como para cualquier incidente. Pero hay que entender bien ahí cómo estás administrando los recursos. Capaz estás siendo muy exigente en el sistema para llegar a esos 15 minutos con ese buffer, ¿no? Simplemente es eso. Una consulta, ¿de qué manera puedo yo santificar un negocio? Se cambió de oficina y partió con la bendición. Fíjate, invitaron a un sacerdote para bendecir la oficina, ¿no? Y bendecir la oficina al fin y al cabo es a las personas que están en la oficina, que trabajan en la oficina, y mucho es la administración de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Invitar a que nosotros invitemos siempre al Espíritu Santo a que sea Él quien nos permita hacer ese llamado, ¿verdad? Esa vocación de servir, porque tu negocio propiamente, si está sirviendo para la comunidad, para que se desarrolle la comunidad, ya es un negocio bendito, ¿no? Partiendo de que negocio viene de no ocio, o sea, no ocio, ¿no? Entonces, si estábamos hablando hace un rato que el agua estancada se pudre, el rato que tú ya te estás moviendo, no ocio, te estás moviendo para servir, ¿qué estás generando? Manteniendo la vida, ¿verdad? Entonces, de entrada un negocio está invitado a eso, ¿no? Lo que tienes que hacer es que las transacciones de todo tipo sean justas, no por tus intereses ni por los del otro, sino primero para gloria de Dios. Y de ahí sí, obviamente, eso te permite a ti ser justo con todos quienes son parte del sistema. Una meditación que tuve y la comparto. Jesucristo, ¿cierto?, vino al mundo por cuatro, entre tantas cosas, dentro de todos los misterios de Dios, 4 puntos muy claros, ¿verdad?, que lo dice Catecismo, ¿no es cierto? El primero, para salvarnos. El segundo, para enseñarnos a amar. El tercero, para ser ejemplo de santidad. Y el cuarto, para compartirnos su divinidad, ¿verdad? Ok, estamos todos claros, ¿verdad? Entonces, como dice, entre tanto, ser ejemplo, yo acudo a Él y trato de conocerlo y tenemos el Evangelio para ello. Pero hay una cosa maravillosa también que lo aprendemos en teología, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Al mismo tiempo, no por separado, es al mismo tiempo. Entonces, si yo busco ese ejemplo, ¿qué tengo que hacer? No separar las cosas, ¿no? O sea, tú no puedes pretender ser por una parte algo en el trabajo, agradar a Dios por una parte y por otra parte agradarte a ti. O sea, ¿me entiendes? O sea, tengo que agradar a Dios y al mismo tiempo agradarme a mí. O sea, tú no puedes, nosotros no estamos en un tema, cuidado, se confunde, en este abandono que tiene que ser. No, pues y como abandono cojo y ya paso desgreñado y paso sin vestido como me dé la gana, oliendo feo, abandonado. No, es que en ese abandono es por Dios para que sea su voluntad. O sea, no son mis intereses, sino es su plan. Entonces, ahí necesitas de mucho encuentro, introspección, a ver qué es lo que mejor me sale, lo que disfruto haciéndolo, lo que me destaco por naturaleza, esencialmente. Y eso tengo que yo seguirme educando, formando y buscando que Dios te va a abrir las puertas, porque estás ahí, estás agradando a Dios. Porque Él te hizo a ti, ¿te fijas? Entonces, si yo, dentro de todo, me siento muy bien desde pequeño, curando enfermos, ¿verdad? Y de repente me hago mecánico
Bueno, pues, o sea, son las circunstancias que se me ha dado, porque tengo que ganarme la vida, pues porque se me ha dado así. A lo mejor ahí no es que esté desenfocado, estoy trabajando, ¿verdad? Pero si yo me sigo formando en la educación para curar enfermos y demás, de verdad voy a ser un buen médico. Porque la plenitud, mis amigos, nosotros estamos en un camino hacia la plenitud. No estamos desentendidos de la plenitud, es hacerlo con todo lo que soy, el momento en el que estoy. Si por cosas de la vida yo estudié medicina y estoy llamado desde pequeño a curar enfermos, me da alegría curar enfermos y demás, y ahora estoy taxiando, pues eso es circunstancial. Mi esperanza, mi fe siempre está a seguir cumpliendo el camino de Dios. O a lo mejor algo no hice, que también me mandó a taxiar. ¿Se entiende? Algo dejé de hacer, o sea, capaz vi mucha televisión, o me dormí, o no trabajé correcta ética en el trabajo y de repente me dieron chapeta. ¿Se entiende? Pero si yo estoy ahí, estoy agradando a Dios en lo ordinario y velando por mi mantenimiento justo en su reino. ¿Sí? Pues mis amigos, muchas gracias por el espacio. Cedo el micrófono y